estamos todos todavía compungidos por esa tragedia de nuestros compatriotas en Valencia, cuando todavía hoy se encuentran cadáveres entre el barro, en los garajes y entre las ruinas de ciudades destrozadas. Yo no soy geólogo, no soy ingeniero de caminos, canales y puertos, y tampoco soy especialista en meteorología. Pero sí somos testigos recurrentes de una situación que se repite constantemente en la España de hoy. Se habla de que el radar que tenía que haber detectado esa gota fría, hoy llamada Dana en Valencia, no funcionaba, no detectó a tiempo aquella avenida. Se dice que las autoridades locales valencianas de la autonomía regional o el Estado no tuvieron noticias a tiempo sobre la misma. Otros afirman que el gobierno, que Moncloa a las 8 de la mañana era ya consciente del desastre que se avecinaba. Sin embargo, la noticia llegó a Valencia tarde. Unos y otros se tiran los trastos para conseguir rédito político, mientras los cadáveres todavía frescos yacen en las calles. Hemos visto personas en las Islas Canarias, como recitaba nuestro poeta, siendo recibidos por la Cruz Roja con mantas rojas muy bonitas y botellas de agua. 1500 en los últimos días. Yo no he visto a la Cruz Roja en Valencia en los desastres. No les he visto repartiendo mantas rojas ni repartiendo agua los primeros días cuando más lo necesitaba. Habla en su contra realmente. Pero el desastre de Valencia, además de poner en evidencia el fracaso del Estado de las autonomías, la lucha por las competencias, por las responsabilidades, quién manda qué, pueden ustedes imaginarse, por poner un ejemplo comunista, la China de Xi Jinping, que no hubiese reaccionado de inmediato en el primer minuto con el ejército, la policía y todas las fuerzas del Estado para solucionar un problema como lo que ha ocurrido en Valencia. Creo que una periodista rusa enseñaba en uno de estos youtubers la situación de Mariupol, una vez reconquistada, destruida, absolutamente arruinada en el suelo, y pocos meses después, debido a una decisión política de la autoridad rusa, era una ciudad con edificios nuevos, pisos que se entregaba la llave a la persona que había perdido aquel apartamento para que pudiese habitar. Una maravilla de organización del ejército ruso en esta ocasión. Nosotros sabemos que los damnificados del terremoto de Lorca en Murcia todavía están esperando las promesas de Pedro Sánchez. Os ayudaremos en lo que haga falta. Esas ayudas no han llegado. Los españoles en Canarias que sufrieron el volcán de La Palma siguen viviendo en containers. Han pasado años. Pero él había afirmado: os ayudaremos con todos los medios del Estado. Podéis apostar que los valencianos acabarán durmiendo en polideportivos, en gimnasios, mientras en Canarias se sigue recibiendo a personas de otros continentes, otras culturas y otras razas para ofrecerles hoteles de 4 estrellas, paga mensual y todas las ayudas posibles, empezando por los abrazos de las chicas de la Cruz Roja. Esta es la situación real de la España de hoy. Nosotros no vamos a poder solventar este tema porque no tenemos el poder político. Pero ¿qué es lo que detecta esta situación? Detecta una época absolutamente decadente, con problemas que, si no son tan dramáticos como estos de Valencia, sí nos afectan y nos van a afectar en los años venideros de forma definitiva. Uno y principal es el envejecimiento brutal de la población europea, España incluida. La población española se mantiene apenas por 1 millón de familias que tienen niños y el resto de españoles no tienen niños o tienen uno. Familias con 4 y 5 hermanos tienen ahora un par de nietos entre todos ellos. Y ese envejecimiento en toda Europa ha llegado a un punto que ya el gobierno alemán, en el caso alemán,
ha afirmado que estamos ya en un punto de no retorno, donde el envejecimiento de la población es tal que ya será imposible, con los nacimientos autóctonos actuales, sustituir a la población alemana, y será sustituida por los recién venidos. Junto a este envejecimiento de la población está el gran problema de la sustitución demográfica. Son ya millones de personas de lejanas culturas, razas y países que deambulan por nuestras capitales, París, Londres, Bruselas. Uno ya empieza a sentirse ajeno en tu propio país. Las ciudades europeas se han convertido ya en museos abiertos, donde no hay que pagar entrada. Múnich, Londres, París, Barcelona, con bonitos edificios que han construido personas y generaciones que ya no existen. Las personas que acaban de llegar no tienen ningún vínculo con el pasado de esos edificios neoclásicos, modernistas, góticos o románicos. Ellos no lo han creado, no sienten ningún vínculo espiritual, religioso, anímico hacia la belleza de esos edificios, de esos cuadros. Ayer me llevaron los amigos a la iglesia de San Ginés, preciosa, donde por cierto fue bautizado Quevedo, Lope de Vega, creo que Fray Luis de Victoria también, y unos cuadros maravillosos. Al margen del Greco, pintores desconocidos. Una maravilla. ¿Quién pintó esos cuadros? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué querían ofrecer? ¿Qué querían explicar al público? Afortunadamente todavía en la misa de ayer había público, todos muy mayores y muy pocos jóvenes. Porque la sustitución de la población y el envejecimiento demográfico es una cosa que ya no es del futuro, ya está ocurriendo hoy en día. Un problema gravísimo y de difícil solución. El otro problema que tenemos tremendo y del cual la gente no es consciente es la deuda brutal del Estado español hacia la alta finanza internacional y hacia las potencias económicas extranjeras. Y como España, el resto de Europa. Como sabéis, la política parlamentaria democrática es: yo gobierno 4 años y después de mí el diluvio. Nadie quiere cerrar el grifo de las pensiones, ni cerrar el grifo de la seguridad social, ni abaratar el nivel de la educación universitaria o escolar, porque eso te hace perder votos. Muy bien, aumentemos la deuda. Una deuda brutal con la que nuestros impuestos apenas pueden hacer frente. Esta deuda, creada por nuestros políticos cada 4 años que se van sustituyendo, está dilapidando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, esta situación nos lleva a pensar de forma pesimista, hay que ser realista, que el hundimiento de la cultura europea se avecina. No es plato de gusto para nadie, pero cualquier especialista en demografía, en poblaciones, en deuda, en finanzas, en cultura, el nivel educativo de nuestros niños en los colegios y las universidades está por los suelos. Hemos dicho que los extranjeros no sienten ningún ligamen con el acueducto de Segovia, pero es que nuestros niños tampoco. Les preguntas: ¿qué sabes tú del acueducto de Segovia? ¿Qué sabes de Lope de Vega? ¿Qué has leído de Quevedo? ¿Qué sabes de la historia de España? ¿De la Reconquista? ¿De la conquista de América? No sé. Ellos están escuchando el reggaetón, mirando TikTok y las películas de Netflix. Esta es una realidad, ¿verdad? Entonces, uniendo todos estos puntos, podemos llegar a la conclusión de que la decadencia de Occidente ya es real. La veis todos vosotros cada día. Pero no solo es real, es que se plantea en breve. De modo que aquí se hacía importante hacerse la pregunta: ¿qué hacer? No es una pregunta original mía. Eduardo Arroyo, en una revista que os recomiendo, El Emboscado, se hace esta misma pregunta. Se la hace también este filósofo e historiador belga, David Engels, que aborda esta cuestión.
y se hizo famoso Lenin porque su novela preferida era ¿Qué hacer?, de Chernyakhovsky. Primero hemos de plantear la cuestión para nosotros, para el movimiento político que representamos aquellos que estamos aquí sentados. Hay que tener las ideas claras primeramente. Es decir, defendemos la familia, ¿cierto? ¿Pero qué familia? Porque hoy en día hay un catálogo amplio de familias. Hay que poner al nombre apellidos. La familia tradicional cristiana europea. Porque de lo contrario, un señor gordo con otro señor gordo, pues no es nuestra familia. Y una señora con el pelo lila con otra señora con el pelo verde tampoco es nuestra familia. Pero incluso diría más, un señor y una señora españoles, blancos y cristianos sin niños no es una familia, es un matrimonio. Pero aquí lo que queremos es defender la familia tradicional cristiana, blanca en el caso de España, y de otras razas y culturas en el caso de otras naciones. Pero ha de ser con niños, de lo contrario no hay familia. Defendemos la nación, pero ¿qué nación? ¿La nación constitucional? ¿El patriotismo constitucional? España